En la última cena, Jesús tomó una copa de vino, dio gracias y la pasó a sus discípulos diciéndoles, «Beban todos de ella, porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». De todos los alimentos del mundo, de todas las sustancias y símbolos disponibles en el universo de su cultura, eligió el vino. Lo eligió para el momento más sagrado de su ministerio, el último acto antes de su muerte, el gesto fundacional de la fe que cambiaría la historia. Y la pregunta que casi nadie hace es esta: ¿qué era exactamente ese vino? Porque la respuesta revela algo sobre el mundo de Jesús, sobre la biología de su cuerpo y sobre lo que el pueblo de Israel bebía cada día, que la historia moderna ha sepultado bajo siglos de distancia cultural y décadas de distorsión industrial. El vino que Jesús bebió en aquella mesa no tiene prácticamente nada en común con lo que la mayoría de la gente abre en una botella hoy, no en el proceso de elaboración, no en los compuestos activos, no en lo que hacía dentro del cuerpo de quien lo bebía. Y esa diferencia lo es todo. Para entender el vino bíblico hay que empezar por los viñedos. Las colinas de Judea y las laderas del Monte Carmelo en la Galilea estaban cubiertas de vides en el tiempo de Jesús, y esas vides eran criaturas salvajes comparadas con las cepas modernas. Crecían en suelos pedregosos calcáreos, pobres en nitrógeno y prácticamente sin irrigación, sobreviviendo gracias a raíces que podían bajar 4 o 5 metros en busca del agua que la superficie no les daba. Este estrés hídrico y nutricional, que en la agricultura industrial moderna se considera un problema a eliminar, era en realidad el secreto de la calidad excepcional de esas uvas. Las plantas bajo estrés producen más resveratrol, más antocianinas, más polifenoles en general, porque esos compuestos son su sistema inmunológico, su mecanismo de defensa contra el hongo, el calor, la sequía, la radiación ultravioleta intensa de las colinas del Mediterráneo oriental. Y todos esos compuestos que la vid producía para protegerse a sí misma pasaban a la uva, y de la uva al mosto y del mosto al vino. El vino bíblico era, desde su materia prima, incomparablemente más rico en compuestos bioactivos que cualquier vino de producción masiva que puedas encontrar hoy en el supermercado. La fermentación era el siguiente punto de diferencia radical. En el mundo antiguo no existía la levadura comercial seleccionada. No había paquetes de Saccharomyces cerevisiae diseñados en laboratorio para producir un perfil de fermentación predecible, uniforme y rápido. La fermentación del vino en la antigua Israel era un proceso largo, lento y salvaje, iniciado por las levaduras silvestres que vivían en la piel de las uvas mismas y en las paredes de las tinajas de barro donde el mosto fermentaba. Estas levaduras salvajes, presentes en 12 cepas distintas dependiendo del microbioma del viñedo, del año, de la estación, producían una fermentación que duraba semanas o meses, no días, y que generaba una riqueza de subproductos metabólicos, ácidos orgánicos, ésteres, compuestos fenólicos secundarios, que la fermentación rápida con levadura industrial no puede producir. El vino que resultaba de este proceso era más complejo, más vivo, más biológicamente activo que cualquier vino de producción industrial, y era invariablemente más bajo en alcohol que lo que llamamos vino hoy, porque la fermentación salvaje y lenta no extrae el máximo posible de los azúcares, sino los que puede procesar en su tiempo natural. Y aquí llega el detalle que más cambia la imagen que la mayoría de la gente tiene del vino en el mundo bíblico. Siempre se mezclaba con agua. Siempre, sin excepción. Esta práctica era tan universal en el mundo grecorromano y hebreo que beber vino puro sin diluir era considerado un comportamiento bárbaro, literalmente la marca de alguien sin educación o sin control. El Talmud bíblico y los textos rabínicos de la época discuten en detalle las proporciones correctas de mezcla, que generalmente oscilaban entre 2 partes de agua por 1 de vino y 3 partes de agua por 1 de vino. Esto significa que lo que Jesús y sus discípulos bebían en la última cena y en todas las comidas de los 3 años de ministerio era una bebida que contenía probablemente entre 3 y 6% de alcohol, algo más cercano a una cerveza suave que a lo que llamamos vino hoy, lo suficiente para que las propiedades antimicrobianas del alcohol hicieran el agua más segura para beber, lo suficiente para que los compuestos bioactivos de la uva estuvieran presentes y activos, y no suficiente como para producir intoxicación en una persona adulta que bebiera con la comida. El vino diluido era, fundamentalmente,
una forma de hacer el agua potable más segura y más nutritiva al mismo tiempo. Proverbios 3:10 describe las bodegas que se desbordan de vino nuevo como señal del favor de Dios. En el Cantar de los Cantares, el vino aparece repetidamente como símbolo de la más alta dulzura y deleite. El Salmo 115 enumera el vino entre los dones que Dios da al hombre para alegrar su corazón, junto con el pan y el aceite. En Juan 2, el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná no fue una curación ni una liberación, sino transformar agua en vino, y no en cualquier vino, en el mejor vino que aquella fiesta había servido, suficientemente extraordinario para que el maestresala llamara aparte al novio y le preguntara por qué había guardado el mejor vino para el final. El vino en la Biblia no es un elemento ambiguo ni moralmente neutral que deba ser explicado o justificado. Es presentado repetidamente como un bien, un regalo, una señal de abundancia y celebración, con la única advertencia consistente en toda la Escritura de que su exceso es destructivo. La misma advertencia que Salomón hace sobre la miel, que el mundo antiguo hacía sobre todos los alimentos poderosos, lo que sana en proporción correcta destruye en demasía. Ahora viene la parte que más me fascina desde el punto de vista de la biología. Los polifenoles del vino tinto, y especialmente el resveratrol, que se concentra en la piel de las uvas rojas oscuras, han generado en los últimos 30 años un cuerpo de investigación científica de proporciones extraordinarias. Se han publicado miles de estudios sobre el resveratrol, la quercetina, las proantocianidinas y otros polifenoles de la uva, y los hallazgos son consistentes en una dirección. Estas moléculas activan un gen llamado SIRT1, conocido popularmente como el gen de la longevidad, que regula la respuesta del cuerpo al estrés celular, promueve la reparación del ADN, reduce la inflamación sistémica y mejora la función mitocondrial. Las poblaciones mediterráneas que consumen vino tinto de forma moderada con las comidas muestran tasas significativamente más bajas de enfermedad cardiovascular, de demencia y de ciertos tipos de cáncer que las poblaciones que no lo consumen, en lo que los investigadores llaman la paradoja francesa, aunque en realidad no es paradoja ninguna. Es el resultado predecible de consumir un alimento que lleva 10.000 años de coevolución con el cuerpo humano, en las proporciones correctas, en el contexto correcto. Pero los vinos modernos tienen un problema que el mundo bíblico no tenía. En la producción industrial de vino, para lograr uniformidad de sabor, claridad visual, estabilidad en el transporte y en el almacenamiento, se añaden decenas de aditivos permitidos por la ley que no tienen que aparecer en la etiqueta. Anhídrido sulfuroso en concentraciones altas para prevenir la oxidación, taninos artificiales para dar estructura, colorantes concentrados para intensificar el color, agentes de clarificación que incluyen cola de pescado, gelatina bovina, bentonita y otros compuestos que se suponen no permanecen en el vino final pero que dejan trazas, pesticidas que impregnan la piel de la uva durante el cultivo y que se concentran en el mosto durante la fermentación, y levaduras comerciales seleccionadas que producen una fermentación en 48 horas que ninguna cepa salvaje puede igualar en velocidad, pero que generan un perfil de subproductos metabólicos radicalmente diferente al de la fermentación lenta y natural. El vino que bebía Jesús tenía 2 ingredientes, uva fermentada y agua. El vino que la mayoría de la gente bebe hoy tiene hasta 72 aditivos legalmente permitidos sin obligación de declararlos. La forma en que el mundo bíblico almacenaba el vino añadía una dimensión más a su valor nutritivo. Las tinajas de barro, selladas con cera de abeja, mantenían el vino en un ambiente de temperatura constante y oscuridad que ralentizaba la oxidación y permitía una segunda fermentación lenta dentro del recipiente sellado, similar a lo que hoy llamamos refermentación en botella en la producción de vinos naturales. Esta segunda fermentación producía pequeñas cantidades adicionales de CO2 y compuestos aromáticos secundarios y mantenía viva en el vino una microbiota de levaduras y bacterias lácticas que continuaban transformando sus componentes. El vino que se abrían en una fiesta o una cena sagrada había estado vivo dentro de su tinaja, transformándose lentamente durante meses o años y llegaba a la mesa en un estado de complejidad biológica que ningún proceso industrial puede replicar. Este era el vino que el maestresala de Caná reconoció como el mejor que había probado. No era mejor porque fuera más caro o más escaso.
Era mejor porque era más vivo. Para acercarte al vino bíblico hoy, la guía más simple es esta: vino tinto, orgánico, de producción natural o biodinámica, con la menor cantidad posible de sulfitos añadidos, de vides cultivadas en suelos pobres sin irrigación, consumido con la comida y en las proporciones que el mundo antiguo consideraba sabias. No como hábito diario de consumo solitario en el sofá, sino como acompañamiento de la mesa compartida, diluido, si lo deseas, con un poco de agua con minerales, la forma en que Jesús y sus discípulos lo bebieron durante 3 años de caminos y comidas y conversaciones que cambiaron el mundo. Si no consumes alcohol por cualquier razón, el zumo de uva oscura sin pasteurizar, prensado en frío, preserva una porción significativa de los polifenoles de la uva, especialmente la quercetina y las antocianinas, sin el etanol. No es lo mismo, pero es una alternativa honesta que el mundo bíblico también habría reconocido como buena. Hay algo que no puedo dejar de mencionar al final de este recorrido. La última cena no fue una cena de alimentos extraordinarios, fue una cena de alimentos ordinarios del pueblo de Israel: pan sin levadura, porque era Pascua, hierbas amargas, y vino, el vino diluido de la mesa cotidiana Galileo, convertido esa noche en el símbolo de algo que trascendía todo lo que podía verse en aquella habitación. Jesús no eligió el vino más raro, ni el más costoso, ni el de la mesa del rey para representar su propia sangre. Eligió el vino del pueblo, el vino que cada familia de Galilea tenía en casa, el vino que las manos más humildes habían prensado del fruto que la tierra daba. Y en ese gesto, en esa elección de lo ordinario para contener lo más sagrado, hay una enseñanza que va mucho más allá de lo que podemos analizar en términos de polifenoles y resveratrol. La mesa de los pobres, preparada con los ingredientes que la tierra provee, era suficientemente digna para contener a Dios. Vuelve a la mesa sagrada, la copa está lista,